Gracias a todos. Quisiera estar allá en la mitad, pero no se puede porque las cámaras están aquí. Pero en la medida de lo que se pueda, los invito a que participemos para interactuar entre ustedes y yo. El tema es María, Madre de la Iglesia. Y aquí, como es lo típico de la Iglesia, desde los principios de nuestra Iglesia, hay más mujeres que hombres. En la cruz había más mujeres. En todo momento siempre hubo más mujeres. En las iglesias, en México, cuando yo estaba pequeño, miraba, no sé, 90% mujeres y un 10% hombres. Y esa ha sido la tónica. Entonces aquí veo más mujeres. Y qué bueno, porque el tema es María, Madre de la Iglesia. Y ¿cuántos consideran a María su madre? Levante su mano. Entonces, si hablamos bien de la madre, a uno le da gusto, ¿cierto? Si es que cuando sienta que estoy hablando bien de la madre, apláudale, haga esta plática más amena, diga amén cuando esté de acuerdo en las cosas que decimos, porque vamos a hablar de por qué María es nuestra madre. ¿Cuántas mujeres han tenido la dicha de ser madres? Entonces saben lo que pasa en un parto, ¿cierto? A ver, recuérdenme, mi esposa tuvo 5 hijos, yo solamente estuve allí acachándolos. Pero recuérdenme, en un parto, díganme los elementos que hay en un parto. Hay mucho dolor, ¿cierto? Yo recuerdo que mi mano quedaba morada porque mi esposa solamente me pedía la mano para agarrarse de allí, y cuando tenía que hacer fuerza, se agarraba de mi mano, entonces mi mano terminaba morada. Pero a la vez, tenía que hacer fuerza y había mucho dolor. Entonces, hay mucho dolor en el parto, ¿cierto? ¿Qué más hay en el parto? Un bebé. Exacto. Vivo o muerto, pero hay un bebé, ¿cierto? Casi siempre vivos. Hay un bebé. ¿Qué más hay? Alegría. ¿Qué más? Hay más cosas. Yo me acuerdo que mucha sangre, ¿cierto? Algunas veces mucha sangre. Lágrimas. Agua, ¿cierto? ¿Hay agua o no hay agua? Sangre, agua, dolor y bebé. ¿Y amor? Sí, ese es el amor más grande, eso es amor. Por eso cuando les pregunten que hágalo de corazón, uno piensa que tiene que sentir bonito. Y cuando la mujer está dando a luz, no está sintiendo nada bonito, y es el acto más grande de amor. Entonces, ¿amor qué es? Dolor. Por amor Jesús murió en la cruz. Sufrió. Ahora, así, esos son los partos. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo manda Dios a que nazcan los hijos? Dentro de un matrimonio, es la regla, ¿cierto? Adán y Eva, dice, los bendijo, y después de que los bendice, le dice, vayan y multiplíquense. ¿Y qué hacemos en nuestro tiempo? Ya no recibimos la bendición. La gente empieza a multiplicarse, y ya después va y se bendice a algunos. Pero bueno, fíjense cómo Dios no rompe ese mandato de la bendición primero, dentro de un matrimonio, que nazcan los hijos. Entonces nosotros, aquí todos sabemos que tenemos a María como madre, ¿cierto? ¿En qué momento María da a luz a la iglesia? Porque yo recuerdo, cuando yo recién llegué a Estados Unidos, yo le tenía un amor a la Virgen María. Cuando estaba en México, antes de venirme para acá, escuchábamos que cuando la gente se venía para acá, se hacía protestante. Y yo recuerdo, aunque yo nomás iba a misa los domingos porque mi mamá me mandaba, y sí es una costumbre, una tradición, pero no devoción, no entrega, no recibía la comunión, pero igual yo iba a misa.
me sentía muy católico, decía, yo jamás voy a permitir que me quiten el amor a mi Madre María. Cuando llegué aquí, yo conocí las Biblias a los 22 años de edad, creo, algo así más o menos, 22, 23 años. Empecé a leer la Biblia y por no conocer la fe católica, terminé siendo protestante como por 2 años. Entonces el amor a María se me acabó. La devoción a María se fue leyendo la Biblia, porque me la explicaron diferente. Entonces, en la Biblia, por si hubiera por ahí alguien que no entiende cuándo fue que nuestra Madre María le dio a luz a la Santa Iglesia Católica, eso es el tema que vamos a exponer aquí, para que miren que Dios, los hijos, la Iglesia, nace dentro de un matrimonio. En estos versículos que vamos a leer, vamos a ver cómo la Iglesia nace dentro de un matrimonio y cómo la Virgen María es la madre de la Iglesia en estas citas que vamos a leer, en estos versículos que vamos a leer. La palabra de Dios es viva y eficaz y no deja de sorprenderte. Yo cuando me dieron, porque yo no escogí el versículo, me lo dieron, pero cuando la escudriñas y profundizas, es impresionante el poder que tiene Dios para asombrarnos. Entonces, la cita está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 hasta el 34. Vamos a estar leyendo eso, lo vamos a leer, pero nos vamos a brincar algunos versículos, no lo vamos a leer porque hay unos que 3, 4 versículos no lo vamos a leer, la mayoría sí, para que cuando esté en su casa usted también lea. Entonces, tenemos que tener un hijo, dolor, sangre, agua y matrimonio. ¿Cierto, Ahora, ¿qué es un matrimonio? ¿Cuántos están casados? Con anillo, No me quité el anillo. ¿Qué es un matrimonio? Otra palabra, si yo les pido un sinónimo de matrimonio, ¿cómo lo diríamos? Es una alianza. ¿Qué hizo Dios, Yahvé, con el pueblo hebreo en el monte del Sinaí? Una alianza. ¿En qué consiste una alianza? Se hacen promesas, ¿cierto? Al pueblo hebreo se le leyeron los mandamientos: amarás al Señor por sobre todas las cosas. Y el pueblo respondía: sí lo haremos. No usarás el nombre de Dios en vano, no lo usaremos. Santificarás las fiestas, las santificaremos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y así, todos los 10 mandamientos, y la gente respondía. Y los bañaron con sangre de un cordero. Así se casó Dios con su pueblo. Es una alianza. Y dice en el primer versículo, el 19, el 26, en el 25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Ustedes saben que aquí podemos acabar el tema si quisiéramos, porque la palabra de Dios es bien clara. Dice: aquí estaba la madre de ¿quién? De Jesús. Y miren, con esta cita, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9:4, cuando San Pablo todavía se llamaba Saulo, andaba persiguiendo a la iglesia, le dice, y se cae, aquella luz que miró, que lo tumbó,
No dice de dónde lo tumbó, pero se dice que era un caballo, porque iban en las ciudades, entonces se transportaban o en caballos o en camellos. Entonces a San Pablo lo derriba esta luz y le dice Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién perseguía Saulo? A la iglesia. Entonces, aquí la palabra dice que María es la madre de Jesús, María es la madre de la iglesia, ¿cierto? Está en la Biblia, bíblico. No había mucho que quebrarnos la cabeza. Clara: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia que Jesucristo había dejado. Jesucristo ya se había ido al cielo. Entonces, esa iglesia somos nosotros. Entonces, si María es la madre de Jesús, es la madre de la iglesia. Aquí podemos terminar el tema, pero vamos a encontrar todo esto que les dijo. Todos estos elementos que encontramos en el parto, los vamos a encontrar en estas citas. Y esto de junto a la cruz es como un modismo cristiano. O sea, significa algo. Estar cerca de la cruz para nosotros los cristianos significa algo. María estaba cerca de la cruz. No en la cruz, pero junto a la cruz. Y esto de seguro que, porque la cruz es la gloria, la mayor gloria de Jesucristo, y donde Jesucristo glorificó a su Padre y su Padre glorificó a Jesucristo. Ahí en la cruz está el trono de nuestro Señor Jesucristo. En ese sufrimiento, María junto a la cruz estaba sufriendo con Jesús, y de seguro que María se estaba acordando de lo que le había dicho aquel sacerdote Simeón cuando fue a presentar al niño al templo, que le dice: y a ti una espada te atravesará el corazón. Fíjense que, no sé, en uno de los temas, los padres dicen que uno de los padres dijo que María solamente apareció 2 veces en el Evangelio de San Juan, y solamente aparece en las bodas de Caná y aquí, al final, cuando está en la crucifixión. Mujer, ¿y a ti y a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora. Y María dice: hagan lo que Él les diga. Entonces, lo que María hace es apresura la hora. María hace que pasen las horas, o que se llegue el tiempo que todavía no era tiempo, porque Jesús dice: no ha llegado mi hora. Ella va y les dice: hagan lo que Él les diga. Entonces van, y Jesús estaba hablando de esta hora, el vino nuevo, la nueva alianza, la alianza que es la mejor que la del Sinaí, porque la del Sinaí no nos lleva al cielo, esta alianza nos lleva hasta el cielo. Por eso es mejor, por eso es el vino nuevo, ¿sí? Entonces ahí está María, y ahí es donde se le da la gloria a Dios, junto a la cruz. Junto a la cruz es donde se le debe de dar la gloria a nuestro Señor Jesucristo. No sé a qué hora empezar y me hacen una señita, por favor. Entonces, junto a la cruz, ¿cómo nosotros podemos imitar a María? ¿Cómo podemos imitar a María para darle la gloria a Dios en la cruz? Porque miren, yo vengo de la Renovación Carismática. Y ahí nosotros agarramos el micrófono y le decimos: la gloria, la alabanza y el poder para nuestro Señor Jesucristo, glorificado y ensalzado sea tu nombre, bendito. Y allí honramos, le damos la gloria a nuestro Señor. Pero es bien fácil con un micrófono darle la gloria. Tengo un amigo que está pasando por un momento difícil. Y está casado, y pues su esposa está enferma por ya casi 2 años. Y me dice: la parte íntima, yo necesito a mi esposa. Y ahí digo: amigo, ahí es donde se le da la gloria a Dios. Yo con el micrófono, los viernes en el grupo de oración,
se la doy, pero de labios para afuera. Tú tienes la oportunidad de verdaderamente allí, en esa necesidad, glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque ser cristiano es un estilo de vida. Ese estilo de vida es una vivencia. Que la gente se dé cuenta por qué seguimos a este Cristo con nuestra manera de vivir, no con nuestra manera de hablar. San Francisco de Asís decía, vamos a ir a predicar, y se llevó uno de estos discípulos y se fueron y caminaron por el pueblo y no dijeron nada. Y el discípulo estaba ansioso por ir a predicar. Dice, hey, maestro, fuimos a predicar y no dijimos nada. Eso es predicar. Las palabras se usan solamente cuando se necesitan. Entonces, estar junto a la cruz de Jesús para imitar a nuestra madre es en los momentos de dolor. Fíjense de que nosotros, los que somos consagrados a María, tenemos una gran oportunidad de hacer eso, porque el movimiento mariano, aquí en esta región de Washington, tenemos la oportunidad de estar cerquitas del necesitado. Más adelante tocaré ese puntito. Estar cerquitas del que necesita, porque estar cerquitas de Jesús es estar cerca del que necesita. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 25? Cuando dijo al final de los tiempos, en el juicio, ¿me diste de comer? ¿Me visitaste cuando estaba enfermo, encarcelado? ¿Me vestiste? ¿Me diste de beber? Al Jesús que está sufriendo en la cruz se le encuentra en aquel que está sufriendo, enfermo, encarcelado, padeciendo cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier necesidad. Ese es el Jesucristo. Fíjense, yo todavía no iba a la iglesia. Cuando llegué a Estados Unidos, todavía no era protestante. Pero recuerdo una vez, y esta es la única vez que yo miré el rostro de Jesús en una persona. Yo venía de trabajar y llegamos a comprar unos tacos, y estaba un señor con su esposa así, a un ladito, con hambre. Y yo los miré que estaban ahí y no me pidieron. Y yo le dije, hey, ¿quieres de comer? Sí. Y vino y me dijo, ¿cuántos tacos? Le dije, pues pide 5, lo que se come una persona más o menos, sí. Y los pidió en 2 platos. Y le dije, ¿por qué en 2 platos? Dije, para mi esposa también. Le dije, no, llévale 5 a tu esposa. Se lo llevó. Cuando regresó a darme las gracias de que yo había pagado eso, estaba llorando. Pero cuando yo miré a esta persona, yo le miré el rostro de Jesús bien clarito. Yo miré el rostro de Jesucristo ahí y no me paraba en misa. De ahí para adelante yo le quería comprar tacos al que me encontraba para volver a ver ese rostro. Quería volver a mirar ese rostro, no lo he vuelto a ver. Pero gracias a mi Dios, que yo sé dónde lo puedo ver y dónde me puedo hacer uno con Él. Bendita misa, bendita la Santa Eucaristía, que ya no necesito mirar el rostro porque ahí está Jesucristo. Él es Jesucristo, aquel que yo miré, y me puedo hacer uno con Él. Así es de que yo los invito a de que de aquí en adelante, para estar cerquitas de la cruz como María, ahí donde hay mucho dolor, porque esto trae hijos a la iglesia. De nuestra manera de vivir vienen los hijos a la iglesia. Entonces, cerquitas de la cruz, en ese dolor es que se le da vida, se da vida a los demás. Entonces, primera característica, ¿qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Sufriendo. ¿Qué estaba haciendo María en la cruz? Sufriendo. ¿Había mucho dolor para los dos? Para Jesús y María hay dolor. La primera se cumplió. Hay mucho dolor. Y dice, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, aquí tienes a tu hijo. Y en este versículo dice, Jesús viendo a su madre otra vez, le dice, junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, aquí tienes a tu hijo. Entonces ya vimos María la madre de la iglesia. Ahora el discípulo,
El discípulo. Todos sabemos lo que quiere decir discípulo. ¿Saben cuál es la misión del discípulo? Lo tocaron en la mañana uno de los temas. Uno de los padres lo tocó. Tengo mala memoria, pero sé que lo tocan porque lo escuché. Dije, a ver si no se mete con mi tema, porque si no, no me va a dejar nada para decir a mí. Y lo único que iban haciendo, iban preparando mi tema. Yo estaba con el pendiente de que fueran, porque casi todos los temas están sacados de la... Quiere hacer rey, y la gente quiere que en ese momento Jesucristo sea proclamado de rey de toda la tierra. Pero cuando Jesucristo se quiere subir a la cruz, la gente no quiere. Entonces, nuestra misión es ser como nuestro maestro. Y Jesús le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Cuando uno se consagra a Jesús por medio de María, uno se hace un discípulo. Dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Se han preguntado por qué Jesús? ¿Sí? ¿Por qué Jesús no le dice madre a María? ¿Ha pasado por su mente por qué Jesús no le dice madre a María? En ninguna parte le dice madre. Y los hermanos separados de ahí se agarran para decir que María no era madre de Jesús, porque nunca la llamó madre. Lo que no entienden es que Jesús, cuando le dice mujer, esto está tan denso para profundizar en muchísimas cosas de atributos que tenía María. Porque ahí le va, solamente 2 le voy a dar. ¿Saben? En el capítulo 3 del Génesis, después de que pecaron nuestros primeros padres, dice Dios a Satanás, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Le llaman el protoevangelio. Entonces, cuando Jesús llama a María mujer, les está recordando que esta es la mujer de la que se habla en el Génesis, la del protoevangelio, aquella que había de venir y de la cual saldría la descendencia que le aplastaría la cabeza a Satanás. Esa, por eso la llama mujer. La otra, María, nos enseña la iglesia que fue sin mancha, sin pecado. A Eva, en la Biblia, antes del pecado y de recibir la sentencia por el pecado, a Eva siempre se le llamó mujer. Una vez que pecaron, se le llamó Eva. Después del pecado es Eva. Antes del pecado es mujer. Eso también nos dice que María era sin pecado. Por eso la palabra mujer. Para que no nos vengan a engañar y digan que no es la madre de Dios. Porque la palabra de Dios dice, estaba ahí María, su madre de Jesús. Y si dicen que no es madre de Jesús, entonces era otro Jesús. Pero el que nosotros conocemos es el Todopoderoso, el Creador. Amén. Y dice, junto a la madre estaba el discípulo. María estaba junto a la cruz y junto a María estaba el discípulo. Aquí es donde les quería hablar de este ministerio. Si María estaba junto a la cruz donde estaba Jesús sufriendo, yo cuando me consagré yo me consagré a la Virgen María yo solo. Hay un librito de un sacerdote que se llama 33 días para un nuevo amanecer. Yo lo hice solo. Cuando escuché de este movimiento, yo quería renovar mi consagración, entonces por eso fue que me apunté para vivirlo aquí, para renovar mi consagración. Y después apareció el ministerio Prepares. Una de las misiones del movimiento Mariano Teotocos es que en las comunidades donde haya consagrados haya este ministerio Prepares. ¿Cuántos están en Prepares de los que estamos aquí? Muy poquitos. Después de mí viene Cindy, por ahí va a hablar de Prepares. Yo no me voy a meter mucho para que ella toque más, pero los invito a todos aquellos consagrados.
si quieren ser ese discípulo que está cerca de María, porque María está cerquita de la cruz, este ministerio queda como anillo al dedo, porque este ministerio es para acompañar a todos aquellos que están en necesidad, cualquier necesidad, enfermedad, madres solteras que necesitan ayuda psicológica, que necesitan ayuda con los niños, acompañamiento, quien las escuche, con quien desahogarse, que necesitan cosas materiales, que necesitan quien les ayude con la renta. No solamente madres, es también para hombres. Es para todo aquel que esté en necesidad. Este ministerio está hecho para eso. Y nosotros los consagrados tenemos esa oportunidad de integrarnos a este ministerio Prepares para, como ese discípulo, estar cerquitas de María, porque María está cerca de la cruz, ahí donde está el Jesús necesitado, el Jesús que está sufriendo, para que cuando nos pregunte Jesús, cuando tenía hambre, ¿me diste de comer? Sí, no de mi bolsa, pero la buscamos con las ayudas que había. ¿Me visitaste cuando estaba enfermo? Sí, y enfermo es cualquier tipo de enfermedad, psicológica, física, emocional, espiritual. Es estar cerquita del enfermo. Vamos a poder decir, sí, ahí estuve, Señor. Entra al reino de los cielos, siervo, fiel. Entonces este ministerio está para que lo pensemos. Les digo, Cindy después de mí creo que sigue ella, no estoy seguro, pero por ahí pero va a estar hoy, para que no se nos vaya y para que mire toda la información que trae ella. Entonces, ¿de qué otra manera podemos estar cerquitas de María? Dentro de la casa. Es una manera, Prepares. Miren, yo recuerdo que el grupo de oración, empecé el grupo de oración en el 95. Para el 2001, como 6 años después de que empecé el grupo de oración ya católico, yo empecé a entrar en ese desierto espiritual, porque todos cuando conocemos a Dios hay muchas ganas de servirle a Dios, hay muchas ganas de leer la Biblia, de rezar, pero con el tiempo viene ese desierto espiritual porque la carne se cansa. Entonces yo entré en ese desierto espiritual, pero yo no sabía qué era eso, y eso es como un desánimo de servirle a Dios. Y cuando viene el desánimo, es cuando vienen las tentaciones, y es cuando es más fácil que caigamos. Y una vez que pecas, estás en las manos del enemigo, esclavo del pecado. Pues yo le pedí, y aquí está el que era coordinador del grupo de oración en Pascua, le dije que por unos 6 meses me iba a ir. Me aventé como 5 años fuera del grupo de oración y regresé por gracia de Dios. Porque en el mundo solamente se sufre si no tienes a Jesucristo. Y más cuando has tenido esa experiencia de haber tenido ese encuentro con Jesucristo. Ya no puedes vivir o no puedes ser feliz, porque tú ya sabes dónde está la fuente de la felicidad, y el mundo no te puede dar la felicidad que te da Jesucristo, porque ya la has experimentado, no te la han contado. Una vez que yo regresé al grupo de oración, empecé a sacar conclusiones. ¿Por qué me retiré? ¿Por qué me fui del grupo de oración? Y llegué a la conclusión pensando, ¿por qué me fui? Porque dejé de orar. Y dije, entonces, y en la renovación carismática tenemos la costumbre de hacer puramente oración espontánea. Y para hacer oración espontánea todos los días, el cuerpo tiene que estar con ánimo de hacer oración espontánea. Si el ánimo está caído, ¿cómo vas a hacer oración espontánea? Yo dije, no puedo depender de algo que solamente viene de la emoción. Tengo que buscarme una oración que ya está estructurada, mecanizada, para que si no tengo ganas, agarro la oración que ya está estructurada y oro. Y se me vino a la mente, recordé a las ancianitas de mi pueblo cuando agarraban el rosario y que le hacían así, una devoción en la iglesia. No estaban dormidas, devoción. Todos lo hacemos, todos los que rezamos el rosario así hacemos. Como que entra uno en sí
y hay una devoción y hay como una paz, un recogimiento. Dije, el rosario. Voy a empezar a rezar el rosario. Comencé a rezar el rosario y le prometí que lo iba a rezar. Y yo todavía no había regresado la devoción a mi madre. Yo a la Virgen María todavía no había recobrado la devoción porque los hermanos separados la destruyen. Pero me acordé del rosario, pero ni siquiera vinculé el rosario con la Virgen María. Me acordé de la oración y que ya estaba estructurada, no de María. Lo empecé a rezar el rosario. A los 15 días de que empecé a rezar el rosario, fui a confesarme. En esta confesión, cuando le dije los pecados al Padre, me dice, ¿y te arrepientes? Seguro que no miró arrepentimiento en mí. Y me dice, ¿y qué me dices de estos pecados? Y eran pecados de cuando yo era niño, que solamente yo lo sabía. Y Dios, no el sacerdote tenía como 28 o 30 años. No había posibilidad, ni me conocía, no era ni de mi pueblo. Él es de Veracruz. Y él es como unos 10 años más chico que yo. Cuando yo cometí esos pecados, él andaba en pampers, en pañales. Entonces sentí que me dio con un bate en la cabeza y miré estrellitas. Después de empezar a rezar el rosario, me fui para la casa, desconcertado. Seguí rezando el rosario y un día me impuse las manos yo solo y sentí que mi cabeza iba a explotar. Traía ahí una niñita de brazos de 2 meses aquí. Yo sentí que iba a caer sobre la niña. Le quité la mano, fui con el padre a hablar con el padre y le dije lo que había pasado y me dice, esa es una liberación. Entonces, la liberación es el arma más poderosa para liberarnos del poder de Satanás. Por ahí lo vi que lo venden como de estos frasquitos de medicina allá. El rosario no ha pasado de moda, no pasará de moda, porque es el arma del consagrado a María. El consagrado a María debe de cargar su rosario, lo debe de rezar, no solamente cargarlo. Una cosa es traerlo aquí y otra cosa es rezarlo todos los días. Y hay dichos de los santos que dicen, creo que era Padre Pío, donde se reza el rosario no entra la herejía. Y de ahí para acá, empecé a rezar el rosario, le agarré una devoción al rosario, y no saben las cosas, los milagros. Yo me acuerdo cuando estaba en México chiquito que se me perdían cosas, y mi mamá me decía, rézale a la Virgen y te la vas a encontrar, y pasaba. Ya grande me acordé de eso. Una vez se me perdió mi portapapeles que uso para mi trabajo, donde traigo mis herramientas para el trabajo. Una semana tenía perdido o más, no sé, ya tenía días perdido. Y me acordé que rezándole a la Virgen María, haciéndole un trato, te voy a rezar esto, pero ayúdame a encontrar lo que se me perdió. Empecé a rezar, ese día que me acordé de eso, dije, te voy a rezar un rosario, pero ayúdame a encontrar el portapapeles. Y venía de un empaque de manzanas, porque mi trabajo es revisar manzanas, inspeccionar manzanas. Cuando iba en el tercer misterio me hablaron y contesté, dije, a lo mejor tengo otra carga ya. Y me dijo, hey, aquí está tu portafolio, en el tercer misterio. Otra vez estábamos en casa, a mi hijo se le perdieron los lentes por 2 semanas. Y ya me había pasado lo del portafolio y dije, hay que rezarle a la Virgen y verás que te lo vas a encontrar. Nos sentamos a rezarle a la Virgen. Cuando terminamos de rezar, mi esposa estaba sentada en el suelo. Volteó hacia el comedor. Esto quiere decir que el comedor no lo usábamos para comer, comemos donde está en la cocina y alrededor. Volteó para el comedor, en cuanto acabamos de rezar, dice, ahí están los lentes del niño. Y dicen, ustedes dirán, un día se los iban a encontrar, pero fíjese que María acelera las cosas, así como aceleró la hora en las bodas de Caná, que todavía no era, llegó la hora. Cuando le rezamos a María, adelanta la hora de habernos encontrado los lentes y de haberme encontrado el portapapeles. ¿Cómo ven? Haga tratos con la Virgen. Nuestros hijos están perdidos en las plataformas digitales. Hagamos trato con María, consagrémonos a María día a día. Seguimos. Les decía, no me quiero brincar este punto. ¿Cómo estamos cerquitas de María
en las cosas de nuestra casa? Viviendo una vida de oración, rosario. Hacer a María parte de nuestra vida, imitarla en su humildad, en esa esclavitud. Nos acaban de dar el tema de la esclavitud y nosotros no tenemos idea de lo que es ser esclavo. María sí sabía lo que era ser esclavo, porque en tiempos de María había esclavos. Un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo solamente hace lo que su amo le dice. Entonces, imitemos a María lo más que se pueda. Cuando ella dijo, he aquí la esclava del Señor, era hacer la voluntad de Dios en todo. Y en la cruz hizo la voluntad de Dios. Póngase a pensar que en vez de Jesucristo al que estaban crucificando era un hijo de nosotros. ¿Quién se hubiera quedado callada sin maltratar a los soldados, sin aventar pedradas, sin aventar una que otra madre por allí? Porque María hacía la voluntad del Padre. Le dice al discípulo, al que más amaba, dice, ahí tienes a tu hijo. Dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y nota que el discípulo no tenía nombre, ¿eh? Todos sabemos que era San Juan, pero con un propósito lo dejaron sin nombre, para que cuando leamos la palabra de Dios le pongamos el nombre mío, el tuyo. Ese es el discípulo a quien más ama Jesús. Cuando tú lo leas, cuando yo lo leo, el discípulo más amado es Ricardo. Ahí tienes a tu hijo. Y María se tomó ese papel en serio. Le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Ahora aquí la pregunta. El padre, el que predicó hoy primero en la mañana, nos decía, cuando dice que le estaba buscando casa a María, dice, yo no creo. Es que María tenía dónde irse. María, por ahí Gaby trajo unos libritos de Ecuador, y en uno de ellos dice la vida de la Virgen María, y dice que los papás de María era gente de dinero. Tenían con qué, tenían muchas casas, pero el que necesitaba a María era el discípulo. ¿Por qué creen que este Juan, de todos los 12, fue el único que llegó hasta la cruz? ¿Qué le pasó a los otros 10? Porque uno se ahorcó. A los otros 10, ¿qué les pasó? ¿Por qué no llegaron hasta la cruz? Si Jesús ya les había dicho que iba a ir hasta la cruz y el discípulo tiene que seguir a Jesús hasta donde vaya, ¿por qué corrieron los otros 10? ¿Por qué solamente Juan llegó hasta la cruz? Porque María fue la que llevó a Juan a la cruz, no Juan a María. María es la que nos lleva hasta la cruz, hasta donde está la meta del discípulo. Para llegar a la meta de todo discípulo necesitamos de la Santísima Virgen María. Un discípulo del Señor no puede prescindir de María. No puede dejar a un lado a María si quiere llegar a la meta, que es a la cruz junto con Jesús. Para eso necesitamos a la Madre, a María, porque María, nosotros sufrimos de una manera limitada, María de una manera ilimitada y Jesús de una manera infinita. Así es de que nosotros necesitamos de María. Por eso es que nos la llevamos a la casa. Por eso es que la necesitamos en la casa. Por eso es que le hacemos un altar en la casa y le rezamos en la casa, para que ella tome nuestras oraciones y con sus manos limpias, preciosas, se las presente al Padre. Porque nosotros, dice en el libro de la verdadera devoción del tratado,
Dice que nosotros somos como el caracol, que todo lo manchamos. Por eso le pedimos sus manos limpias a María para que lleve todas nuestras peticiones y todas nuestras necesidades y todo lo que somos en vasos limpios al Padre. Necesitamos de María. El discípulo necesita de la Santísima Virgen María. Y dice, luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella se la llevó. El siguiente discípulo dice, cuando tomó Jesús el vinagre y dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. Fíjense bien, tenemos dolor, Jesús le entrega a María al Hijo, ya está el niño que se necesita, ¿cierto? Dijeron que niño, ¿no? Tiene que haber un niño en el parto, ¿sí? Hay dolor, hay un hijo, ahí está, Jesús le entrega al Hijo a María, y dice que Jesús aquí, después de que entregó su espíritu, ya que se había cumplido todo, entregó su espíritu. Y aquí hay algo de súper importante. Para que haya hijos, tiene que haber una pareja, ¿cierto? ¿Quién es la pareja de María? Arrecio. El Espíritu Santo. Donde está María y donde está el Espíritu Santo, nace Jesucristo. Aquí Jesús entregó su Espíritu y está María. Más adelante vamos a ver. El día de Pentecostés, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, dice que estaba ¿eran 70? ¿Sí? ¿Cuántos? En los Hechos de los Apóstoles dice que era... No, era otro número. Bueno, estaba todos estos, los discípulos de Jesús, y dice que también estaba María. Y viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y ahí nace la iglesia. Donde está María y donde está el Espíritu Santo, nace la iglesia. Pero los teólogos nos dicen que la iglesia nació en la cruz. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, ahí nació la iglesia. Estaba María y está el Espíritu Santo aquí, ahí nace la iglesia. En la cruz de Cristo, ahí nació la Santa Iglesia Católica. El día de Pentecostés nació para el mundo, se manifestó para el mundo pudo mirar a la iglesia en misión, a la iglesia llevando la buena nueva, a la iglesia con el poder del Espíritu Santo para evangelizar con poder, y ese día 3,000 personas fueron bautizadas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, vamos a brincar hasta el versículo 34, dice, fueron pues los soldados a quebrarle las piernas del primero, del otro crucificado con él, pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Qué nos faltaba para el parto? Sangre y agua. Y dice que a Jesús no le quebraron las piernas, sino que le atravesaron el costado, pero después que murió, después de que se durmió. Ahora pongan la atención aquí. Aquí es donde les digo que ahí nació la iglesia. Está María, está el Espíritu Santo. ¿De dónde salió Eva? ¿Se recuerdan ese relato? Cuando Adán le puso nombre a todos los animales, y dicen que él no encontró a una pareja para él. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda adecuada. Y dicen que lo durmió. Así como Jesucristo expiró, cerró los ojos, Adán también cerró los ojos. Y dicen que del costado, le sacó una costilla del costado. ¿Les suena por ahí? ¿Han escuchado costado en el último minuto? Del costado sacó a la mujer, a Jesús le atravesaron él. ¿Para qué?
para sacar a la mujer a la Santa Iglesia Católica salió del costado de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, dice que salió agua y sangre. El agua, el bautismo. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. María es la hija de Dios. Con la Eucaristía nos alimentamos en la mesa de nuestro Padre Dios, en la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. La humanidad, la Iglesia Católica es la familia de Dios. Por eso el demonio odia a la Iglesia Católica. El demonio odia a la familia. Por eso la quieren destruir. Por eso nos están metiendo todas estas ideas de destruir a la familia, de que ya se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer, y puede ser lo que se le pegue la gana al niño y no le van a poder decir nada a los padres. El enemigo odia a la familia y nosotros somos partes de la familia de Dios, la Santísima, la Santa Iglesia Católica. ¿Quién es católico aquí? Estamos hablando bien de su madre y no le aplauden a la madre. Así es de que todavía hay dudas de que somos hijos de que María es la madre de la Iglesia. Ahora la pregunta es, ¿quién es la Iglesia? Ya le preguntó al que está al lado si es, porque qué tal que si él no quiere, no, porque si le dicen nosotros y el que está a un lado dice no, yo no. Tú serás. Cuando a mí me preguntan ¿y quién es la Iglesia? Yo digo yo, porque no sé qué está a mi lado. Porque puede decir que sí, pero que sea es otra cosa. Dice un dicho mexicano, del dicho al hecho, recuérdemelo, del dicho al hecho hay. Por eso cuando ¿quién es la Iglesia? Yo soy parte de la Iglesia. Sí, yo soy parte de la Iglesia. Nosotros, no sé. Así es de que hay yo no sé cuánto me falta. A mí se me hace que ya me pasé. ¿Ya se me pasó? No, eso es mi señora, ya me está diciendo que ya me calle. Pero yo no. Hay una cita en el Apocalipsis, que dice Apocalipsis 12:17, para que no les quede duda. Apocalipsis 12:17 dice así. Entonces, vamos a leer desde el 15. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Ya estaba terminando. Entonces, esta también bien cargadita también. El enemigo quería destruir a la mujer. Ya escuchamos quién es la mujer, ¿cierto? Pero como no pudo, porque la tierra salió en auxilio de la mujer, dice que enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Ahora, ¿cuántos somos hijos de María? ¿Quién considera a María su madre? Y aquí vamos a encontrar el criterio para saber si somos hijos de María, Porque yo puedo decir una cosa, es exactamente serlo otra. Decía
madre, no sé si era la madre Angélica, la que fundó la IWTM, o la madre Teresa de Calcuta, decía, cuando muramos, dice, muchos nos vamos a llevar una sorpresa. Dice, porque allá, en el juicio, muchos van a estar donde no querían estar. Y los que ellos pensaban que iban a estar donde ellos están, estarán donde ellos pensaban que iban a estar. ¿Se entiende? O sea, yo puedo pensar que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para agradar a Dios. Eso es lo que yo pienso. Y luego hay gente que piensa lo mismo que yo, o contrario a lo que yo. Entonces, está mi verdad, está tu verdad, pero puede que haya una verdad que es absoluta, que es la verdad absoluta. Entonces, el pensar que yo soy hijo de María no quiere decir que yo lo sea, porque esa puede ser tu verdad. Y el que yo piense que tú eres hijo de María es mi verdad. Pero ¿qué tal que la verdad es que no eres hijo de María? Dicen que cuando Dios creó a Eva, la primera, que la metió al horno a cocinar y se le quemó, salió quemada. Y dijo, ay no, esta está muy quemada, salió toda tiznada. Tiznada quiere decir la que está quemadita. Y ya hizo a otra Eva, que le salió bien cocidita. Entonces, podemos pensar que somos hijos de la Eva que no está quemada, o tal vez seamos hijos de la tiznada. Yo no sé. Así es de que es como para que nos pongamos a pensar, verdaderamente soy hijo de la Virgen María. Y aquí dice, fíjense lo que dice, porque Jesús también lo dice en el Evangelio de San Juan: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y Él solamente nos dejó dos. Él resumió la ley en dos. ¿Se acuerdan cuáles son? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Dice, entonces, a los hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es ese testimonio de Jesús que nosotros mantenemos? Al pueblo hebreo, todos los castigos que se le venían en el Antiguo Testamento, ¿saben por qué eran? Porque ellos le prometieron a Dios que iban a cumplir los 10 mandamientos. Y Dios les dijo, si no los cumplen, estas cosas les vendrán: plagas, persecuciones, destierros, todo eso Dios se lo dijo. Pero si cumplen mi ley, nada de eso pasará. Entonces, cuando nosotros, allí en la cruz, hay un matrimonio entre Jesús y su iglesia. Jesús se está casando con su iglesia y nosotros tenemos esa responsabilidad de portarnos como la esposa de Jesucristo, como iglesia. Él la santificó ahí en la cruz, nos dice San Pablo. Y esta iglesia se tiene que comportar como la esposa de Jesús. Y les digo que Jesús se casó en la cruz cuando los hebreos en aquellos tiempos se iban a casar, cuando jóvenes se juntaban con sus amigos y ahí se paseaban por las calles del pueblo con todos sus amigos. Y la manera de distinguir al novio de los que no eran el novio, la única manera de distinguir, todos eran jóvenes, se vestían igual, solamente había una manera de distinguir al novio de los demás.
¿Saben cuál era esa manera de distinguirlo? Por una corona que cargaba. Cuando se ponía una corona al joven es porque se iba a casar. Jesucristo iba con corona o iba sin corona. Y cuando les dice, todavía cuando escuchamos en la misa, toman y coman, no, beban todos de él, porque esto es el cáliz de la nueva alianza. Jesucristo se casa con su iglesia ahí en la cruz. Y tenemos que guardar ese testimonio de que Jesucristo santificó a esta iglesia ahí en la cruz. Y nos debemos de portar como la esposa de Jesucristo, como un seguidor de Jesucristo, como un verdadero discípulo de Jesucristo. Y la única manera de ser un verdadero discípulo de Jesucristo para llegar hasta la cruz, porque fue llegar hasta la cruz lo que distinguió a San Juan de los demás, el llegar hasta allí, hasta la cruz, hasta el sufrimiento. Para llegar hasta ahí necesitamos de la siempre Virgen, la siempre Santísima Virgen María, nuestra Madre. Si queremos llegar hasta la cruz, dejémonos agarrar de nuestra mano, que nos agarre ella de la mano, no nosotros. Que María tome nuestra mano para que nos lleve junto a la cruz con el Maestro, para estar allí con Él en el sufrimiento. Amén. Dios los bendiga.